Padre Dios Creador, te adoro. La paz sea con ustedes, hermanos. Vamos a continuar con estas examinaciones para conocer la verdad en nuestra realidad, en nuestro mundo, en el momento en que vivimos. Hemos estado estudiando esa sincronicidad que existe entre las diferentes creencias de las diferentes razas y he estado demostrando que en su base todas son una misma, solamente que incomprendida debido al propio idioma en que se manejaron y en la separación que había en aquellos pueblos, los cuales no podían comprender las escrituras sagradas de los otros sabios espirituales que trataban de descifrar la vida, el origen y el futuro. Pero todos ellos, los sabios místicos, que son los únicos que se dedican a lo espiritual, los mistéricos, son los que idearon esos relatos insinuados, difíciles de comprender, y solo para el dedicado, el paciente, el hombre temeroso de Dios los pudo descifrar. Pero antes quiero recordarles algo a toda la humanidad. Debemos de enderezar nuestros torcidos caminos por los que vamos en aras del supuesto progreso y de la modernidad, las cual al final nos llevará a nuestra autodestrucción. Debemos de hacer un alto y recapacitar, pues no debemos de pensar solo en nuestro instante, en nuestra comodidad y en nuestra diversión y en nuestros goces y placeres, sino priorizar primeramente el planeta que es el entorno, el hábitat en el que vivimos y nos desarrollamos, pues sin él, sin lo que nos da, sin la subsistencia que nos permite, no podremos vivir. El planeta se está destruyendo completamente a causa de estos caminos, de tantas invenciones y de tanta basura que es tirada por todos lados. Esos desperdicios, esas aguas negras, sucias y contaminadas y aún radioactivas que van hacia el mar. Las lagunas y los ríos están llenos de suciedad, de llantas, de botes de hierro, de láminas, de hules, de toda cochinada. Hemos sido como cerdos en una sala. Por eso debemos de detenernos y tener respeto por la vida maravillosa, que es un milagro, y debemos de pensar que lo más urgente para nosotros es la continuación de esta maravillosa vida y recibir desde lo alto la inmortalidad, la cual nos ha sido prometida en las Sagradas Escrituras, en la inspiración de aquellos que profundizan, de aquellos que meditan, de aquellos contemplativos. Es por eso que debemos de entender que en la tierra la verdad es una sola, solamente diversificada por la multitud de diferentes enunciados propios de cada raza, de cada etnia, los cuales cifraron a su modo el descubrimiento de la existencia de cosas divinas y de nuestro Padre Dios, que es nuestro Creador, del cual debemos de esperar únicamente ese futuro prometedor, ese maravilloso infinito de continuar nuestra vida y de crecer hasta nuestra medida
al lado de ese Dios, de nuestro Dios, del destino y de todas estas maravillas. Es posible, lo podemos hacer solamente dejando estos caprichos a los que nos han encaminado las cosas de la materialidad, las cuales no son otra cosa que cosas negativas de la polaridad oscura y destructiva. Vamos pues a seguir estudiando a los profetas que nos dan la esperanza de una nueva vida y que nos advierten sobre los peligros hacia los que vamos. El futuro descrito por estos profetas como Nostradamus, como Isaías, como Parravicini, y no diciendo aquellos que han copiado, sino los verdaderos profetas, los que se descubren por la profundidad y la extensión de su obra. Esos son los verdaderos profetas. Vamos a tratar de entender un poco lo que se nos advierte. Vamos a cambiar esos vaticinios con nuestra voluntad, pues nuestro libre albedrío lo puede proveer si cambiamos, si nos olvidamos de toda esa orgía en la que ahora vivimos, en esas drogas y todo eso que nos perjudica y perjudica a nuestra madre Gea, a la tierra. Dice pues Nostradamus en sus cuartetas cifradas, en la cuarteta 40. Veamos. Poco después, sin excesivo intervalo, vemos, como ya lo habíamos visto en el video pasado, que Nostradamus se refiere únicamente está enfocado al fin del mundo en las tres últimas guerras, en las que el protagonista principal del horror es Hitler. Ya les había dicho que Hitler bien podría ser la bestia del 666, pues su nombre conlleva escrito 6 cifras en Adolfo Hitler y Polst. Y después vamos a ver, porque después les voy a presentar las otras profecías, las comparaciones entre las profecías de Hitler y de Benjamín Solari Parravicini, que es un profeta latinoamericano. Y vamos a ver que nos tratan de advertir para que rectifiquemos y así nos libremos de esos horrores, de esa muerte, de esa angustia, de esa desesperación que solamente nos puede llevar a eso nuestra irresponsabilidad. Poco después, sin excesivo intervalo, aquí se está refiriendo a que acabada la Segunda Guerra Mundial, se puede producir la Tercera Guerra Mundial. Poco después, sin excesivo intervalo de plazo de tiempo, por mar y tierra será hecho gran tumulto. Aquí Nostradamus nos está revelando más claro ya lo que sucederá. Les había yo dicho que Hitler bien puede estar escondido y que en verdad no murió, sino fue otra suspicacia de su astucia para esconderse y planear su venganza.
por eso aquí la expresión de Nostradamus de que poco después, sin excesivo intervalo, puede aparecer de nuevo Hitler renovado por sustancias que bien le hubiera podido proveer Mengele, y para que él continuara en su juventud. Ya sabemos que Mengele era un investigador muy genial, podemos decir así, del lado oscuro, y él podía haber proveído a Hitler de estas sustancias para que él conservara su longevidad, y así en unos años más de los que ha pasado desde la Segunda Guerra pudiera proseguir su ataque con nuevos planes mucho más oscuros, mucho más bien pensados y planeados. Por mar y tierra será hecho gran tumulto. Se refiere a que habrá una tercera y desgraciadamente otra guerra mundial, la tercera, la decisiva, la última. Pero podemos anular todo eso con el genio del ser, en nuestro libre albedrío, y eso debe de salir principalmente de la Organización de las Naciones Unidas, pues allí está el consejo de todas las naciones y los países del mundo para pedir que se detenga la modernidad y que sean destruidas todas las armas para no llegar a esto, lo cual nos dejará humillados a todos y en vergüenza y en dolor y en pena y angustia, rodeados de muerte por todos lados y con un planeta hecho pedazos, más de lo que aún está. Mucho mayor será pugna naval. Quiere decir que la guerra se extenderá más y será peor, más horrorosa, más espantosa. Juegos, animales que harán mayor insulto. En mi interpretación meditativa de estos versos, en los cuales claramente que la divinidad me ayuda en mis esfuerzos para más o menos poder entender unos de otros, esta vez en mi concentración hacia lo que puede ser la actuación de Hitler en esto. Se está refiriendo juegos, animales, es una clara alusión a que cuando se produce un incendio en un bosque, hay estampidas de animales. Estas comparaciones de Nostradamus fueron muy bien pensadas para él, para ocultar y para que solamente los que revisaran y repasaran sus cuartetas y con la iluminación de Dios y de las fuerzas del bien pudieran ser entendidos, los cuales les revelo yo algunas de las menos oscurecidas, y es concerniente a la Tercera Guerra Mundial, la cual nos amenaza y nos asedia más y más, pues ya están listas todas las armas con las que nos daremos a nosotros mismos. Y aquí dice claro, dice fuegos, incendios en el mundo, la humanidad corriendo, huyendo, huidas de gentes que harán, o sea, aquí es gentes, aquí es guerras, o sea, catástrofes de fuego, gentes que harán mayor insulto. Aquí se está refiriendo a que los países enfrentarán a Hitler y lo ofenderán aún más. Por eso dice que harán
mayor insulto, y se hará ese odio, esa venganza más cruda, más recrudecida, más grande, porque se hará mayor insulto. Vamos a pasar a la siguiente cuarteta de Nostradamus, un gran profeta, el cual leyó en el firmamento desde su ventana en su secreto estudio, como él lo dice. Aquí está otra cuarteta de Nostradamus, las cuales les voy a develar para que así entiendan la manera de hablar de Nostradamus. Para mí no fue fácil penetrar en estas declaraciones de él, porque además él es de la providencia judaica, judía, y su modo de hablar no es muy asequible para mi entender, pero más o menos lo que puedo yo descifrar es que dice aquí, vamos primero a leerlo completo. Leche sin ranas escurrirá en Dalmacia, conflicto dado peste junto a Malenés, grande será el grito en toda la Esclavonia, cuando nazca monstruo cerca y dentro de Ravenna. Cuando Nostradamus cita lugares antiguos, él los conocía en ese tiempo con ese nombre, por eso se expresa en los nombres antiguos. Algunos países cambiaron un poco sus nombres, pero como él estas profecías las dio en el transcurso del año 1500, sus alusiones son de aquellos nombres vigentes en aquel tiempo. Leche sin ranas escurrirá en Dalmacia. Yo no sé a qué corresponda Dalmacia, pero a causa de la guerra y de las consecuencias climáticas que hará la guerra y los humos y tanto calor, aún más del que ya producen los malditos automóviles, los carros, que cada uno es una estufa, producto de la modernidad y todas las chimeneas, eso aquí quiere decir, se los voy a revelar, leche sin rana, o sea que habrá muy poca leche. Sin ranas quiere decir que las ranas salen cuando llueve. Entonces aquí está diciéndonos poca leche, sin ranas, sin lluvia, que la leche será sacada en sequía, muy poca, mucha carencia de leche, que es el alimento principal para todos, el que nos proporciona la madre naturaleza. Escurrirá, aquí está otra vez recalcando lo que le quería decir acá. Escurrirá quiere decir que será poca, goteará en Dalmacia. Al decir Dalmacia, si no existe un nombre de un país que con estas acepciones de Dalmacia se puede referir a un perro dálmata lleno de manchas, así pues, queriendo decir que en la humanidad llena de manchas o en el pecado. Conflicto dado quiere decir que esto sucederá después del conflicto dado. Ya dado el conflicto, habrá escasez de leche, habrá sequía, peste junto a Balenés. Peste, sabemos que la peste llega después de gran masacre de gente, de mortandad. Entonces se dan las epidemias. Aquí no nos está diciendo que llegará
peste por sí sola, sino que llegará después de esos odiosos enfrentamientos repulsivos de los hombres que guardan odios y guardan rencilla y no creen en Dios, en el destino y en el porvenir. Grande será el grito en toda la esclavonia. Quiere decir que los ciudadanos del mundo, los trabajadores, los pobres, los que trabajan, los de clase media, grande será el grito, o sea, el llanto, el sufrimiento, el dolor, la angustia, en toda la esclavonia. La esclavonia son los ciudadanos que gobiernan, los gobernantes oscuros de este sistema previo de prueba del destino. Esta es la esclavonia, son todas las multitudes de gente en general. Grande es el grito en toda la esclavonia. Cuando nazca monstruo, cerca y dentro Ravenna. Cuando dice monstruos, se está refiriendo a algo que sucederá de parte de un inicio de guerras producidas por el anticristo. Cuando nazca monstruo, cerca y dentro de Ravenna. Yo no sé qué, a dónde corresponderá Ravenna, quizás es Ravenna, Italia. Cerca de Ravenna y dentro, se está refiriendo que nacerá dos veces. Cerca porque nació otra vez, y dentro de Ravenna. Vamos a pasar al siguiente intento de descifración de Nostradamus. Muy bien. Aquí podemos ver en este entresaque de las cuartetas de Nostradamus, de las cuales yo me concentré solamente en el desciframiento de lo concerniente a la posible presentación del 666 del Hitler, sobre estas pocas cuartetas para entenderlas, después de pedir a Dios que me ayudara. Las fuerzas del bien abrieron un poco mi comprensión hasta donde ellas lo permitieron, para que yo pudiera entender todo esto después de algunos ayunos pero de muchos años. Estas profecías de Nostradamus yo las empecé a leer desde mis años 25 años, por ahí así, y era demasiado impenetrables, pero a fuerza de leer y de leer por años, algunas de las cuartetas se pudieron abrir. Tras conflicto del lesionado la elocuencia. Se está refiriendo a la vuelta del devastador de Hitler o de cualquier otro de gran importancia en el mundo, tras conflicto, o sea, después de lo que sucedió en la Segunda Guerra, vendrá otra vez la oratoria del lesionado. Aquí habla de lesionado, el que salió mal librado de esa guerra y que quedó en ridículo, o sea, Hitler,
y de la nación de Alemania. O sea, ellos son los que intervinieron en esos sucesos para desatar la Segunda Guerra Mundial, debido a las inclinaciones en lo negativo de la propia humanidad, persiguiendo cosas y atrayéndose mal karma, mal destino. Y continúa diciendo Nostradamus, por poco tiempo se trama fingido reposo, Hitler escondido, y como que ya todo pasó, como que de la Segunda Guerra Mundial y de Hitler no queda recuerda, pero eso es fingido. Aún continúa el odio de Hitler por algunas personas y por alguna raza, por algunas etnias, porque creyéndose superior Hitler, pero vemos que también Nostradamus, siendo judío, no es nada inferior al poder leer esto del firmamento y al comunicárnoslo y al esconderlo de esta manera tan genial. Por poco tiempo se trama fingido reposo. En absoluto se admite la entrega de los grandes. Quiere decir que para nada aceptará Hitler y a Alemania la entrega, o sea, cuando se tiró el muro de Berlín, no va a aceptar eso como para una conciliación, sino que su odio estará aumentado, será el mismo aumentado en absoluto, o sea, para nada, completamente admitirá la entrega de los grandes. Aquí se está refiriendo a Estados Unidos y Rusia, contra los cuales desarrolla gran odio, y su venganza se puede desarrollar principalmente contra estos dos, de que no va a admitir, no va a tener contentamiento ni Hitler ni Alemania de que fue tirado el llamado muro de la vergüenza, que no va a ser aceptado eso, y que su odio continúa intacto. Enemigos son remitidos a propósito. Aquí hay una artimaña para simular, para presentar que está de acuerdo, algo así, pero que hay aquí tramas encerradas. Aquí el judío Nostradamus nos está revelando el futuro para que nos prevengan, pero este futuro se sucede solamente si la humanidad, si los gobernantes mundiales, si la Organización de las Naciones Unidas continúan indolentes ante lo que pasa en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas, si no prohíbe que la modernidad y la existencia de las armas prosigan en sus países, esto se va a dar, porque no hay un cambio ni de los gobernantes ni de el hermano Hitler para cambiar todo esto y que sea conjurado ese dolor que vio Nostradamus, y que el premio para Nostradamus y para el genio de la humanidad en el niño Nostradamus, que dio esto para nosotros, ese conocimiento de su dedicación, que es un premio para la humanidad, para poder ver el futuro probable. Es probable, al ser descubiertos, estos vaticinios pueden ser anulados. Al ser descubierto, se descubre el propio destino y puede ser anulado. Podemos anular todo esto. Los gobernantes mundiales de todo el mundo deben
de dimitir ya y saber que su ciclo terminó y que era la voluntad en los planes del mismo destino y del Dios Padre para ver quiénes están del lado del bien. Era un suceso obligado por el cual debíamos de pasar, y lo pasamos y lo estamos pasando, y se ha hecho selección de muchos hombres probados para el siguiente ciclo que vendrá, pues todo se da en ciclos como se dan en la naturaleza de la primavera, el verano, el otoño y el invierno, que en verdad son solamente 2 o 3, y con el intermedio. Debemos de conjurar todo esto, debemos de anular en el conocimiento, en lo que se nos permite comprender de esto. También voy a hacer la presentación y la revelación de las profecías de Parravicini concernientes a la Tercera Guerra Mundial, a los días del fin, a cuando se acaba el ciclo en horror. Pues eso que se sembró, eso vamos a cosechar, destrucción y castigo debido a nuestros caminos, a nuestros malos caminos que hemos llevado. Vamos a pasar a la siguiente cuarteta. Vamos a proseguir, voy a proseguir revelando la escritura oculta de Nostradamus. Después vendrá de países lejanos, Hitler escondido en Argentina y después resurgiendo. Vendrá de países lejanos, y yo pienso que Hitler se escondió en cavernas junto con su gente a seguir con sus experimentos en lugares de difícil acceso. En la Argentina o en cualquier otra parte, puede haber sido en Japón o no sé. Príncipe germano en trono dorado. Aquí habla de que Hitler tomará de nuevo la silla presidencial. La esclavitud y aguas removidas. La esclavitud, hay que acordarnos de la esclavitud a que fueron sometidos los judíos. Y aguas removidas, o sea, ya cuando se aquietan las aguas y son removidas otra vez, vuelve el conflicto, vuelve. La dama esclava, su tiempo ya no es amado. Aquí se está refiriendo a una nación. Su tiempo ya no es amado a causa de la destrucción que será causado en esas damas de parte del invasor. Podemos anular todo esto con el genio humano y el don del libre albedrío. Solamente la Organización de las Naciones Unidas es la que puede fácilmente parar todo esto, anulando la modernidad y el progreso, dimitiendo y entregando a hombres correspondientes al nuevo ciclo que vendrá de paz, entregándoles sus gobiernos y dando gracias a Dios, y para que sean benévolamente juzgados por ese Dios, por ese juez terrible que es nuestro Padre. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, los dos sobrinos en lugares diversos instruidos. Sabemos que Hitler nació de una relación intrafamiliar incestuosa. Entonces él viene siendo el gran sobrino del papá de Hitler, de Alois. Hitler es el gran sobrino, pero aquí está diciendo los dos sobrinos, porque Nostradamus siempre habla de dos Hitler: el que parece que murió, pero el que después nació otra vez, o nacerá otra vez en la nueva reaparición.
Más horrible monstruo en tierra nunca visto. Más horrible, Hitler saldrá más recrudecido, con más sentimientos redoblados de venganza y de todas esas cosas que abriga él en su irascible, irracional interior para causar daño a los que no quiere, con las fuerzas de su mecánica. Más horrible monstruo en tierra nunca visto, se está refiriendo a Hitler, y aquí también se está refiriendo a Hitler, a los dos Hitler, el que parece que se suicidó, pero después nació, son los dos sobrinos de Alois, o sea, es el sobrino, hijo, sobrino de Alois, ya que Alois Hitler, el papá de Hitler, hizo equiparación con su propia sobrina que le servía de sirvienta a causa de que se quedó sin mujer y en una de sus debilidades cometió eso y allí nació este monstruo. Dice, vendrán muy nobles a insignes guerreros a vengar las injurias y sucumbirán los enemigos. Hitler, con sus nuevas artimañas, es muy probable que venza, porque se aprovechará del factor sorpresa, y que preparará todo por debajo con su gente, un plan maestro que desarrollará en las propias raíces de las naciones. Y él planearía todo muy bien y cuando ya esté listo saltará como un resorte ante la gente dormida de la humanidad, la cual poco cree en Dios, poco estudia y sus caminos son inclinados hacia el placer, hacia la indiferencia para la propia tierra y sus hermanos y los animales. Bueno, vendrán muy nobles a insignes guerreros, o sea que los guerreros alemanes, los soldados alemanes pasarán de muy nobles ahora a insignes, más reconocidos soldados, a vengar las injurias, o sea, lo que se les causó con redobladas ansias de venganza y después de haber planeado por tantos años, de los cuales Hitler nunca tuvo para pensar algo como lo que seguramente preparan, a vengar las injurias y sucumbirán los enemigos y sucumbirán no principalmente por el genio de Hitler, sino que el propio destino se revocará contra nosotros porque hemos hecho daño, porque hemos sembrado destrucción en el mundo a nuestro paso. Por eso se inclinará la balanza a favor de Hitler como aquel que desarrollará la venganza misma de la causa y el efecto. Vamos a pasar a la siguiente cuarteta. Bueno, esta cuarteta pienso yo que más bien se refería a los inicios de Hitler, cuando Nostradamus esbozó de quién se trataba. De quién se trataba para desarrollar
de allí sus profecías Nostradamus. Aquí está la descripción, pero yo lo he puesto para que vean que el Nostradamus se refiere principalmente a Hitler como su tema central propio de él, en su preocupación por advertir a su gente y a los demás de lo más profundo del occidente de Europa, y quizás donde nació Hitler, en lo más profundo, el centro hacia el occidente de pobres gentes. Sabemos que Alois, el papá de Hitler, era un empleado de una aduana. En aquel tiempo las aduanas pues eran pequeñas, entonces era pobre, que con su hablar, que con su oratoria se seducirá a muchos, como ya lo vimos, a Alemania, y seguramente los volverá a seducir, y así todo estará destruido. Su fama en el reino de Oriente más crecerá. Se está refiriendo al oriente de donde él nace, o sea, el oriente de Alemania, yo no sé, pero seguramente es Argentina o Latinoamérica, hacia allá, hacia el oriente de su ciudad. Quiere decir, más crecerá después de haber crecido la fama de él como destructor implacable, aún más crecerá, será redoblada. Vamos a pasar a la siguiente cuarteta de Nostradamus. Bueno, esta revelación no es mi mérito. Nunca las hubiera yo podido descifrar sin la permisión del bien, de esas fuerzas que se conduelen de aquel que estudia y se esfuerza para descubrirles, pero no descubren todo, sino solo lo que deba ser dicho, y no todo es tan aclarado como uno quisiera que se le dé. No es mi intención saber, sino tener un pormenor, ya que la clave de todo esto es nuestro arrepentimiento para conjurar todo esto. Hitler, sabiéndose que encomendado por las fuerzas del mal y del destino para vengar la afrenta que se ha dado contra los débiles y contra los inocentes, hay que arrepentirnos y declarar el nuevo reino de paz automático para pasar del riesgo y del peligro a la tranquilidad, a la paz. En Campanía el Casilino hará tanto que no se verá más que campos inundados. Aquí está un nombre clave de alguna ciudad, no sé cuál. Campanía puede ser Champagne, no sé qué, o Campagne. Es un nombre antiguo, pero además oscurecido por Nostradamus. El Casilino, aquí pienso yo que le faltó una letra. El Castilino, el que se esconde en su castillo, en su trinchera, en su castillo, como príncipe de lo absurdo, de lo horrible, del odio. El castilino quiere decir el amurallado, el hará tanto que no se verá más que campos inundados. Se está refiriendo aquí indudablemente a los fuegos de la guerra. Sabemos que los fuegos de la guerra se basan principalmente en lumbre, en explosiones,
en incendios y todas las máquinas usan el fuego para su función. Explotan lumbre, fuego, truenos, eh, que, que no se verá más que campos inundados, o sea, tratando de apagar los fuegos. Los bomberos echarán agua del mar o no sé, porque escaseará el agua. Campos inundados, que no se verán más que campos inundados, tratando de sofocar aquel incendio globalizado, de aguas apagando los incendios, de esa lucha que se dará de unos países contra otros países, y Hitler se enfocará en los causantes de su odio y de los que le inducieron más odio. Él se enfocará, entonces habrá destrucción de parte de los países y también de los países aliados de Hitler, y habrá también allí bomberos echando agua, gente con cubetas apagando, y después de la lluvia muy intensa de los que tratan de apagar ese incendio, fuera de los árboles no se verá nada verde, pues después ni siquiera agua se conseguirá. Y además no habrá más cosa que se pueda quemar. Las casas ya se consumieron y ya no habrá tiradero. Voy pues a continuar con la examinación revelatoria de parte de Dios Padre de esta profecías de Nostradamus, y pasamos pues a la cuarteta 56. Cuarteta 56. Primero leo: después de gran discordia humana, otra mayor se apresta, el gran motor los siglos renueva, lluvia, sangre, leche, hambre, hierro, peste, en el cielo visto fuego corriendo tras largas centellas. Vamos a examinar esto rápidamente para pasar a Parravicini de Argentina. Después de gran discordia humana, esto se refiere a la Primera y Segunda Guerra Mundial, encabezados por Hitler, otra mayor se apresta, la reparición del anticristo del 666, la aparición de Alemania, la guerrera antigua, para tratar de hacerse del dominio del imperio. El gran motor los siglos renueva. Aquí nos está hablando claramente del destino, del bien, de los ciclos, de la causa y efecto, de que vendrá un reino de paz prometido, donde se acabe la destrucción, donde se acabe la contaminación, donde se acaben las armas mortíferas que han hecho los gobernantes de las naciones, y donde sean convertidas en arados las armas, tal como está dicho en la dirigencia de la Biblia. El gran motor los siglos renueva, el destino los siglos renueva, vuelve a empezar todo el siglo primero y terminan los siglos. Lluvia, sangre, leche, hambre, hierro y peste, quiere decir que esto será visto después que se ha visto una indicación del cielo. Habrá lluvia, sangre, leche, hambre, inundaciones en unas partes, guerra, leche. Esto se está refiriendo a cosa que vendrá vertida, lluvia, sangre, leche, se está refiriendo matanza de mujeres. Cuando se dice derramamiento de leche,
se trata de que los senos de las mujeres destruidas por la guerra derramarán leche en la tierra, hambruna, hierro quiere decir dureza, inclemencia, crueldad, epidemia resultante de esto mismo en que todos saldrán afectados, todos los niños, todos los hijos de los hombres, cuando se ha visto en el cielo fuego y corriendo larga centella. Vamos a pasar a las siguientes, a ver si alcanzamos en este tiempo a revisar a Parravicini, el profeta de Argentina. Así, aquí lo tenemos. El cataclismo, dice Benjamín Solari Parravicini de Argentina, no sabemos los medios de Benjamín Solari para develar el futuro, pero seguramente fueron también leyendo la posición de las estrellas formando letras, y él solamente expresó lo que leyó, quizás algunas veces sin comprender lo que escribía. La vida le reveló, le concedió poder leerlas, y dice: el cataclismo será predicado, mas nadie le creerá, pero llegará. Profecía fue dada en 1938. Parravicini dio muchas profecías que ya se cumplieron. Bien, el cataclismo será predicado por Parravicini, pero nadie le creerá, como hemos visto hasta ahora. Las profecías de Parravicini casi habían quedado en el olvido, ahora un poco más promocionadas por internet, ya se les da un poco más de oído, pero aún no son reconocidas por la generalidad del mundo. El cataclismo será predicado, mas nadie le creerá, pero llegará. O sea que Parravicini está pronosticando que llegará. Parravicini cree que llegará y que sucederá. Podemos cambiar todo eso si la Organización de las Naciones Unidas y Hitler y su gente toman una decisión de admitir y de entender que ha llegado el nuevo ciclo y que esto ya llegó a su final, este ciclo de preparación de los hombres y la selección de los aptos para vivir en el futuro. Si se arrepienten, el Padre quizás nos perdonará, y el Padre en su infinita bondad porque Él es grande y grandioso, nos permitirá seguir viviendo en el universo, en el cosmos, interminablemente. Vamos a pasar a la siguiente profecía ahora de Benjamín Solari Parravicini, y dice: la última pincelada en Argentina será dada por un pintor gris. Aquí el pintor, ¿quién más puede ser? Ese pintor es Hitler. La última pincelada en la Argentina será dada por un pintor gris. Quiere decir que en la historia de Argentina, la última pincelada maestra será cuando aparezca, procedente de las cavernas de Argentina, el Hitler renovado, reloaded, para hacer grande dolor en todos, en niños, en mujeres, en señoritas, en jovencitos, en animales, en todo el mundo, pues la humanidad ha caminado en caminos de irraciocinio y de irresponsabilidad. Los presidentes mundiales han vivido en la materialidad. La última pincelada en la Argentina será dada pues por un pintor gris. Hitler fue
un pintor gris, quiere decir que no muy destacado. Ese es el hombre gris, ese es Hitler. Vamos a pasar a la siguiente. Admonición de Benjamín. Dice: los hombres de la argentada tierra, la que casi no padeció en el retumbe, cantarán extendiendo alegremente sus brazos en amor al hermano que deberá llegar de las calcinadas regiones. La argentada tierra será el mandato mayor. Aquí los argentinos creen que es una profecía al futuro, pero esa en verdad fue una profecía al futuro, pero en los tiempos de los términos de la Segunda Guerra Mundial, en los que vivió Parravicini de la Segunda Guerra Mundial. Dice: los hombres de la argentada tierra, la que casi no padeció en el retumbe, cantarán extendiendo alegremente sus brazos en amor al hermano Hitler, que deberá llegar derrotado desde las calcinadas regiones de Alemania. La argentada tierra será el mandato mayor. Quiere decir que después de eso Hitler favorecerá a la Argentina que le protegió. Aquí dice muy claro, después de que Dios quiere revelar esto, quiso revelar por el esfuerzo humano de los profetas como Nostradamus y Parravicini y algún otro profeta moderno, los hombres de la argentada tierra, que casi no padeció en la Segunda Guerra Mundial, estarán contentos de que Hitler se refugie con ellos, él y sus soldados, los inventores de las máquinas de destrucción, alegremente sus brazos en amor al hermano, con el que congeniaban con Hitler, y los soldados, los capitanes y todos los que llegaron, que deberá llegar de las calcinadas regiones en aquel tiempo. Huyó Hitler de Alemania, la argentada tierra será el mandato mayor. Hitler estará protegiendo a Argentina, y como Hitler será el destructor, tendrá consideración con Argentina, pero el castigo para la Argentina no sabemos cómo hubiera sido pronosticado después de haber esa complicidad de recibir a los que causaron dolor, a gentes indefensas, débiles y prisioneras. Vamos al siguiente. Dice: sobre la humanidad materialista, está hablando del progreso y de la modernidad y de los hombres sin Dios. Se levantarán la muerte, las pestes y los cataclismos. Año 65, esta es una clave. Año 65. No sabemos a quién corresponde el 65. Y aquí está una ilustración de los dibujos de Benjamín Solari: una muerte, una hacha, mujeres cayendo, países cayendo, fuera máscaras. Aquí está una máscara que cae, y aquí está muy claro en esas, pero aún sigue siendo cifrado para la gente que no profundiza, para la gente dedicada solamente al mundo y a la diversión. Vamos a ver la siguiente psicografía de Parravicini. Dice: en el final del tiempo el ateísmo se impondrá sobre el hombre en su triunfo material. El bien será alejado, la holganza correrá con el hambre correrá con el crimen correrá con la mentira, y la mentira portará la guerra de naciones.
El humo ateo entonces será sumido en el humo de la oscuridad y rodará al confín del sin final. Aquí vemos la ilustración correspondiente a esta expresión de este vaticinio. Y aquí está para entender más aún lo que está diciéndose acá. Esa fue la intención de Benjamín, de que conjuntara esto con esto para al que se le hiciera difícil entenderlo, se ayudara con esta pictografía. En el final del tiempo, el ateísmo se impondrá sobre el hombre en su triunfo material. Habla de la modernidad y las vías de los hombres en pos de las máquinas y de los inventos que afectan el planeta y nos afectan mutándonos a todos. Por eso han aparecido muchas enfermedades nuevas y ha proliferado más las epidemias y las pandemias. El bien será alejado, quiere decir que sobreabundará la maldad, tal como lo dice la Biblia y otras escrituras orientales. La holganza correrá con el hambre. Quiere decir la holganza, la irresponsabilidad, la indiferencia. O sea que no se preocuparán y llegará el hambre, correrá con el hambre. El hambre correrá con el crimen. O sea que cuando falte la comida, cuando haya la hambruna, se desatará la psicosis y con ello los tumultos. Y habrá muchos movimientos de gentes con hambre y desatando delincuencia y todo eso. Eso es a lo que nos lleva el supuesto progreso que acaba con todo, con bosques y selvas, causando los incendios a causa de la sequía, que el pasto debajo de los árboles, de los pinos y de otros, de los abetos y de los cedros se seca y es fácil de que prenda, y así prenden los árboles, quemándose todo y acabándose el oxígeno y los animales y la subsistencia. Y la mentira, el crimen correrá con la mentira, el engaño aumentará a causa de esas crisis para proveerse ellos de su ambición, y la mentira portará la guerra de naciones. Quiere decir que habrá acechanzas entre las naciones y habrá conjuramientos de gente, habrá planes siniestros para allegarse ellos a lo que necesitan en esa crisis. El humo ateo, o sea, de los que no creen en Dios, porque esos que hacen las guerras, esos soldados, en verdad no tienen temor de Dios y son capaces de arreglar las cosas a plomazos, con fuego, a espada. Por si no hay en ellos la conciliación, no hay con ellos la consideración, no hay con ellos la piedad. Y más bien priorizan sus odios y sus rencillas y sacan de ellos todo lo que les dio la modernidad, con sus videojuegos de violencia, con todas sus historias de las telenovelas televisivas de morbo y de malicia y de picardía y todas esas cosas que han incubado en la humanidad la perdición, la degradación, la degeneración, la mutación. El humo ateo entonces será sumido en el humo de la oscuridad y rodará al confín del sin final. O sea que creyentes y ateos, y débiles y fuertes, rodarán igualmente en aquello que acarreará todo eso, esas venganzas y todo eso. Todos nos vamos a ver perjudicados, toda la tierra se renovará cuando el magma brote de abajo y se revuelva y hierva para destruir todo lo que sobre ella le avergonzaba a la tierra, y hacer un nuevo mundo donde llegará una nueva dimensión y donde llegará Dios, y las fuerzas más útiles ahora prevalecerán sobre las más metálicas, y las más duras
las más insensibles y las más inconscientes. Voy a pasar a la siguiente ilustración. Vamos a ver qué tenemos aquí. Dice, el anticristo sobre la humanidad es. Aquí habla de Hitler, habla del odio, de las creencias de las religiones que no se saben entender entre sí, que no saben que la creencia es una sola, desfigurada solamente por los idiomas y por la dificultad de que se entiendan las diferentes idiosincrasias de comprensión los cuales los humanos prefieren ignorarlas y considerar como dioses ateos, y digo como dioses falsos, a los que no pueden comprender, no pueden entender esas escrituras y declaran como única y original a su creencia propia, la cual no tiene nada de realidad, pues es una media verdad, es una pseudo verdad, es religión. En verdad no es espiritualidad total, sino es un ejercicio de tradición, de solo creer basado en lo literal de la escritura, porque de la escritura, de las sagradas escrituras, no hay literal, no hay historia, no es histórico, son relatos místicos y mistéricos, espirituales, para desarrollar una visión de las cosas futuras y del destino del cosmos. Pero aquí podemos ver que dice Benjamín Solari Parravicini, el anticristo sobre la humanidad existe, quiere decir que allí está, o sea que es, no ha muerto, sino que es. Aquí está diciendo, está insinuando quién es el anticristo. Y aquí podemos ver el anticristo como un fantasma cubriendo a Gea, a la vida, a la santa, a nuestra madre. El planeta está sobre ella y ella está dormida, como la cara de ella, que es los humanos. Esta es la tierra, esta es la humanidad. Tiene los ojos entrecerrados, está dormida, enervada, está como drogada por el mal. Aquí está la referencia de Parravicini acerca del futuro dado por Dios. Vamos a pasar a la siguiente visión de Solari Parravicini. Y continúa Benjamín Solari Parravicini diciendo: hombre ciego, el confucianismo llega al hogar, a la sociedad, a las instituciones, al papado. Apresurados, el ángel del castigo baja, o sea, Hitler, es ya la hora y aún tiempo resta, da de beber agua al que sed tiene, restaña la herida del que sufre, alivia necesidades y penas. Él se está refiriendo a los gobernantes mundiales que no han sabido amar a sus pueblos y solamente han tenido a sus países como un negocio para sus familias y ellos mismos. Alivia y comprende y consuela al angustiado, apoya al anciano, protege al niño desamparado, guía al arrepentido y no olvides tu ligero andar, que aún tiempo queda. Ten presente, hombre ciego, la infinita bondad del Padre permitirá ver al que lloró. El ángel del castigo baja, el ángel oscuro del castigo baja. Se está refiriendo a Hitler, esa será la consecuencia de la humanidad sin amor, de la humanidad egoísta que solo quiere para ellos
y no hacen caso de la Escritura de que la forma de vivir es darse a los demás, poner en primer lugar a los demás. Hombre ciego, el confucianismo llega al hogar en forma de la modernidad, de los medios de comunicación, de información pervertidos a la sociedad. Allí está la maldad en esta modernidad, a las instituciones, a las iglesias, al papado. La maldad está allí, la maldad ha proliferado y lo ha inundado todo, ha inundado el papado, las iglesias, las sectas, los jueces, los abogados, los ministros, a todos. La maldad ha sobreabundado sobre el bien. Pues los justos, la dificultad de los justos, el esfuerzo, el trabajo, a nadie le agrada su evolución interna, sino que se dedican a la orgía y a hacer destrozos en la casa. Da de beber agua al que sed tiene, restaña la herida del que sufre, alivia necesidades y penas, comprende y consuela al angustiado, apoya a los ancianos. Vemos que los ancianos están muy desprotegidos en la protección que debían brindar las naciones. Los ancianos son los más necesitados porque nos necesitan para todos, para caminar, para sus necesidades, para todos necesitan, para brindarles comprensión en sus enfermedades, en sus sufrimientos, en su desesperación, en todas sus dificultades de ellos. Protege al niño desamparado. Sabemos bien que las viudas, los hijos de las viudas no son amparados por los gobiernos, ni protegidos por nadie, ni por los ciudadanos. Guía al arrepentido, ayuda al que quiera hacer buenas obras, quiere decir apóyalo. Y no olvides tu ligera andar, que aún tiempo queda. Ten presente, hombre ciego. Al decir aquí que aún tiempo queda, quiere decir que aún hay posibilidad de que todo se revierta. O sea, para que cambies todo eso, para que rectifiques, para que abortes lo que se está procesando con el pecado. Ten presente, hombre ciego, la infinita bondad del Padre Dios, claro, de Dios, del Creador, permitirá ver al que lloró, resucitará a aquel que fue víctima y lo permitirá ver al que lloró, al que padeció bajo el acoso del aplastante ejecutor. Si nos arrepentimos, todo será conjurado. El anticristo tendrá su papel que la fatalidad le ha conferido el propio destino. Si todo debe empezar de parte de la Organización de las Naciones Unidas, de allí debe empezar el cambio, pues ellos pueden dar el dictamen para detener el avance de la modernidad, el acoso de contaminación de todos los carros, que cada uno es una estufa, es un calentón, es un boiler que está calentando la superficie y el espacio en el lugar en que vivimos, y está haciendo reaccionar el magma y nos llevará a terremotos, pues el calor es acumulativo, pues hay un aislamiento de la tierra y de todos ellos, y eso se revertirá contra nosotros, y ya verán cómo nos va a tratar el destino a todos. Vamos a ver ahora el siguiente producto, el siguiente fruto de Parravicini. Perdón. Nostradamus, Parravicini, quizás Edgar Cayce, quizás algún otro, pero no aquellos que copiaron y que su obra fue
pequeña en comparación. Existen también los pseudo profetas y pseudo mujeres profetas que repitieron como loros, acoplando, cambiando un poco las significaciones, pero ellos fueron a profundidad, por eso sabemos que son auténticas lo que expresaron y son auténticos profetas modernos. Los profetas modernos en contraste con los profetas antiguos. Muy bien. Comprensión de las Sagradas Escrituras se impondrá al final de los tiempos, será norte y salvación, será paz y unificación de iglesia. Es de lo que les hablo, que si se arrepiente la Organización de las Naciones Unidas, si se arrepienten los ministros religiosos materialistas, si hay un cambio, si la humanidad quiebra con todas las cosas malas que ha hecho y su pasado vergonzoso, eso puede ser conjurado, eso puede ser anulado y entonces dependeremos solamente de la voluntad de Dios, de lo que Él quiera para nosotros. Comprensión de las Sagradas Escrituras se impondrá al final de los tiempos. Aquí habla de la difusión que se le está dando a su vez con la informática, con internet, a las escrituras sagradas, para que algunas personas reaccionen, mediten y entiendan y que sean comprendidas las Sagradas Escrituras, que por los ateos son tenidas como necedad, pues ellos nunca profundizaron, nunca fueron a sus bases, nunca pudieron comparar unas profecías orientales con las europeas, ni las occidentales, ni de las antiguas, ni de las modernas, ni nada. Entonces ellos no pueden entender. Los ateos, los incrédulos, solo les queda negar y hacer sus campañas contra la verdad, contra la voluntad de Dios, y así son culpables y son condenados. Dice, será norte y salvación. Eso es lo que puede ser norte, direccionamiento, conducto y salvación. Será paz y unificación de iglesias. Dice que algunas ideologías y de idiosincrasias de creencias, de diferentes creencias establecidas, como por ejemplo la hindú, la china, la japonesa, la latinoamericana, el cristianismo, el islamismo, se pueden conjugar en aquellos que puedan entender y que haya una paz y unificación de la iglesia, pero solamente si se da ese cambio que debe de partir de la Organización de las Naciones Unidas para revertir todo esto. Por eso es mi llamado, por eso es mi misión y mi esfuerzo para llamar, pues si nadie llama, si nadie advierte, ¿quién lo hará? Solamente la voluntad de Dios. Él dijo, impreso, que hubiera un don de Dios, una bendición de Dios para despertar una conciencia y hablar a los demás en la boca de los grandes profetas, de las grandes profecías y de la revelación. Vamos a pasar a la siguiente visión divina. Está muy clarísimo esto en Parravicini, más claro, pues fue progresivo hacia más claro, más claridad, desde la oscuridad de los tiempos antiguos. El guerrear en Oriente sin descanso dará la pauta de finales en el 66. En el 66 el hombre se mirará en el espejo del final y querrá morir, mas no podrá. La explosión llega a las Antillas y el guerrear en el Oriente, en los odios inculcados entre los árabes y los israelitas, el odio, el que no se pueden entender, una sedia, aún siquiera siendo hermanas, y que como de allí partieron las creencias de las otras zonas, entonces esa guerra se globaliza porque unos van
quieren apoyar a unos y a otros, los ateos y los creyentes, y allí anda una revoltura de religiones aliándose a esos lados. Ese odio de unos contra otros, no sé por qué será por envidia o será por territorismos o no sé por qué, pero es que no se pueden poner de acuerdo por la maldad que hay en sus corazones. No pueden ceder a los palestinos otro territorio hermoso para que ya se acabe esa disensión. Una inmensa playa para los palestinos, una bella playa, reordenar todo eso para que se acabe ese peligro. Y aquí dice que es muy peligroso, es muy riesgoso ese odio que se desarrolla entre los de Oriente. El guerrear en Oriente sin descanso será la pauta del final de finales, de los días del juicio, del fin del mundo, del fin del planeta, del fin de los humanos, del dolor, de la esperación, del grito lastimero de los heridos en el 66. No está diciendo Parravicini que eso sucederá en el 66. Sería algo patético que él dijera. Se está refiriendo a Hitler. El 66 se refiere a las cifras de Hitler. Adolf con H, Hitler. Padre Dios Creador, te adoro.
La paz sea con ustedes, hermanos. Vamos a continuar con estas examinaciones para conocer la verdad en nuestra realidad, en nuestro mundo, en el momento en que vivimos. Hemos estado estudiando esa sincronicidad que existe entre las diferentes creencias de las diferentes razas y he estado demostrando que en su base todas son una misma, solamente que incomprendida debido al propio idioma en que se manejaron y en la separación que había en aquellos pueblos, los cuales no podían comprender las escrituras sagradas de los otros sabios espirituales que trataban de descifrar la vida, el origen y el futuro. Pero todos ellos, los sabios místicos, que son los únicos que se dedican a lo espiritual, los mistéricos, son los que idearon esos relatos insinuados, difíciles de comprender, y solo para el dedicado, el paciente, el hombre temeroso de Dios los pudo descifrar. Pero antes quiero recordarles algo a toda la humanidad. Debemos de enderezar nuestros torcidos caminos por los que vamos en aras del supuesto progreso y de la modernidad, la cual al final nos llevará a nuestra autodestrucción. Debemos de hacer un alto y recapacitar, pues no debemos de pensar solo en nuestro instante, en nuestra comodidad y en nuestra diversión y en nuestros goces y placeres, sino priorizar primeramente el planeta que es el entorno, el hábitat en el que vivimos y nos desarrollamos, pues sin él, sin lo que nos da la Tercera Guerra Mundial, poco después, sin excesivo intervalo de plazo de tiempo, por mar y tierra será hecho gran tumulto. Aquí Nostradamus nos está revelando más claro ya lo que sucederá. Les había yo dicho que Hitler bien puede estar escondido y que en verdad no murió, sino fue otra suspicacia de su astucia para esconderse y planear su venganza. Por eso aquí la expresión de Nostradamus de que poco después, sin excesivo intervalo, puede aparecer de nuevo Hitler, renovado por sustancias que bien le hubiera podido proveer Mengele, y para que él continuara en su juventud. Ya sabemos que Mengele era un investigador muy genial, podemos decir así, del lado oscuro, y él podía haber proveído a Hitler de estas sustancias para que él conservara su longevidad y así en unos años más de los que ha pasado desde la Segunda Guerra pudiera proseguir su ataque con nuevos planes, mucho más oscuros, muchos más bien pensados y planeados. Por mar y tierra será hecho gran tumulto. Se refiere a que habrá una tercera y desgraciadamente otra guerra mundial, la tercera, la decisiva, la última. Pero podemos anular todo eso
con el genio del ser, en nuestro libre albedrío, y eso debe de salir principalmente de la Organización de las Naciones Unidas, pues allí está el consejo de todas las naciones y los países del mundo para pedir que se detenga la modernidad y que sean destruidas todas las armas para no llegar a esto, lo cual nos dejará humillados a todos y en vergüenza y en dolor y en pena y angustia, rodeados de muerte por todos lados y con un planeta hecho pedazos, más de lo que aún está. Mucho mayor será una naval. Quiere decir que la guerra se extenderá más y será peor, más sin la subsistencia que nos permite, no podremos vivir. El planeta se está destruyendo completamente a causa de estos caminos, de tantas invenciones y de tanta basura que es tirada por todos lados. Esos desperdicios, esas aguas negras, sucias y contaminadas y aún radioactivas que van hacia el mar. Las lagunas y los ríos están llenos de suciedad, de llantas, de botes de hierro, de láminas, de hules, de toda cochinada. Hemos sido como cerdos en una sala. Por eso debemos de detenernos y tener respeto por la vida maravillosa, que es un milagro, y debemos de pensar que lo más urgente para nosotros es la continuación de esta maravillosa vida y recibir desde lo alto la inmortalidad, la cual nos ha sido prometida en las Sagradas Escrituras, en la inspiración de aquellos que profundizan, de aquellos que meditan, de aquellos contemplativos. Es por eso que debemos de entender que en la tierra la verdad es una sola, solamente diversificada por la multitud de diferentes enunciados propios de cada raza, de cada etnia, los cuales cifraron a su modo el descubrimiento de la existencia de cosas divinas y de nuestro Padre Dios, que es nuestro Creador, del cual debemos de esperar únicamente ese futuro prometedor, ese maravilloso infinito de continuar nuestra vida y de crecer hasta nuestra medida al lado de ese Dios, de nuestro Dios, del destino y de todas estas maravillas. Es posible, lo podemos hacer solamente dejando estos caprichos a los que nos han encaminado las cosas de la materialidad, las cuales no son otra cosa que cosas negativas de la polaridad oscura y destructiva. Vamos pues a seguir estudiando a los profetas que nos dan la esperanza de una nueva vida y que nos advierten sobre los peligros hacia los que vamos. El futuro descrito por estos profetas como Nostradamus, como Isaías, como Parravicini, y no decía horrorosa, más espantosos, juegos, animales que harán mayor insulto. En mi interpretación meditativa de estos versos, en los cuales claramente que la divinidad me ayuda en mis esfuerzos para más o menos poder entender unos de otros, esta vez en mi concentración hacia lo que puede ser la actuación de Hitler en esto. Se está refiriendo juegos animales
es una clara alusión a que cuando se produce un incendio en un bosque, hay estampidas de animales. Estas comparaciones de Nostradamus fueron muy bien pensadas para él, para ocultar y para que solamente los que revisaran y repasaran sus cuartetas y con la iluminación de Dios y de las fuerzas del bien pudieran ser entendidos, los cuales les revelo yo algunas de las menos oscurecidas, y es concerniente a la Tercera Guerra Mundial, la cual nos amenaza y nos asedia más y más, pues ya están listas todas las armas con las que nos daremos a nosotros mismos. Y aquí dice claro, dice, fuegos, incendios en el mundo, la humanidad corriendo, huyendo, huidas de gentes que harán, o sea, aquí es gentes, aquí es guerras, o sea, catástrofes de fuego, gentes que harán mayor insulto. Aquí se está refiriendo a que los países enfrentarán a Hitler y lo ofenderán aún más. Por eso dice que harán mayor insulto y se hará ese odio, esa venganza más cruda, más recrudecida, más grande, porque se hará mayor insulto. Vamos a pasar a la siguiente cuarteta de Nostradamus, un gran profeta, el cual leyó en el firmamento desde su ventana en su secreto estudio, como él lo dice. Aquí está otra cuarteta de Nostradamus, las cuales, leyendo aquellos que han copiado, sino los verdaderos profetas, los que se descubren por la profundidad y la extensión de su obra, esos son los verdaderos profetas. Vamos a tratar de entender un poco lo que se nos advierte. Vamos a cambiar esos vaticinios con nuestra voluntad, pues nuestro libre albedrío lo puede proveer si cambiamos, si nos olvidamos de toda esa orgía en la que ahora vivimos, en esas drogas y todo eso que nos perjudica y perjudica a nuestra madre Gea, a la tierra. Dice pues Nostradamus en sus cuartetas cifradas, en la cuarteta 40. Veamos. Poco después, sin excesivo intervalo, vemos, como ya lo habíamos visto en el video pasado, que Nostradamus se refiere únicamente está enfocado al fin del mundo en las tres últimas guerras, en las que el protagonista principal del horror es Hitler. Ya les había dicho que Hitler bien podría ser la bestia del 666, pues su nombre conlleva escrito 6 cifras en Adolfo Hitler y Polst. Y después vamos a ver, porque después les voy a presentar las otras profecías, las comparaciones entre las profecías de Hitler y de Benjamín Solari Parravicini.
que es un profeta latinoamericano. Y vamos a ver que nos tratan de advertir para que rectifiquemos y así nos libremos de esos horrores, de esa muerte, de esa angustia, de esa desesperación que solamente nos puede llevar a eso nuestra irresponsabilidad. Poco después, sin excesivo intervalo, aquí se está refiriendo a que acabada la Segunda Guerra Mundial se puede producir la